a mi amigo, el escritor y analista político Ramiro Padilla Tondo. Ramiro, ¿cómo te va? Mucho gusto, Toño, qué gusto estar contigo aquí de nuevo, escuchando las sinrazones del Cero Gómez Leiva, qué vergüenza, pero bueno, y saludos a mi querido Manuel. A quien también saludo con mucho gusto, al admirado periodista y reportero en México de RT, Manuel Hernández Borbolla. ¿Cómo te va, Manuel? Hola, ¿qué tal, Toño, Ramiro? ¿Cómo están? Un gusto estar aquí con ustedes y con toda la audiencia. Pues sí, se puso intenso y acalorado el debate entre Ciro Gómez Leiva y Epigmenio Ibarra, que ya traen todo un nado sincronizado ahí en la derecha para tratar ya de vacunarse contra la previsible derrota electoral que van a sufrir el próximo domingo. Así es, de eso vamos a platicar unos momentos más, cómo se va a poner ya, y lo tóxico que está este ambiente, pero a ver, empecemos con Ramiro. Ramiro, ¿no te parece que es indefendible Felipe Calderón, Genaro García Luna? Danos tu opinión, por favor, de el señor rating, así le llaman, ¿no? Le llaman a Ciro Gómez Leiva el señor rating, bueno, lo sigue midiendo Nielsen, y yo no sé quién sigue midiendo a Nielsen, quién le crea a Nielsen hoy en día, ¿no? Pero según Nielsen, él es el señor ratings. Para muchos otros, nos lo han dicho en nuestros chats, es en todo caso el señor Chayote, Ciro Gómez Leiva. Pero bueno, ¿qué te provoca que tan pronto Epigmenio Ibarra haga planteamientos de la violencia generada en tiempos de Felipe Calderón y que hable de las chicanadas y las situaciones terribles ocurridas debido a Genaro García Luna, parezca como como el que le pusieron un cohete en el culo a Ciro Gómez Leiva y de inmediato salte ahí a defender a sus cuates? ¿Qué te provoca, querido Ramiro? Eh, hay una serie de sofismas o verdades a medias que han trabajado la derecha, que es es muy estructurado. Yo creo esto es de laboratorio. En este caso, la derecha es el vivir el aquí y el ahora. O sea, llegamos, nada, el país no existía hasta el 2018. La violencia no existía hasta el 2018. Entonces, eh, la derecha trabaja esta estrategia de decir, no, enfoquémonos en lo que está haciendo López Obrador ahorita, en los números de seguridad ahorita. O sea, no tienen ningún origen. Él prometió que iba a cambiar esto, pero lo hemos hablado múltiples veces acerca de la violencia y narcotráfico. Parte de la tragedia de la guerra contra el narco fue la estrategia de atacarlos de manera frontal, de descabezar algunos carteles, porque también se preciaban mucho de atrapar capos, y pues eso lo que hacía era un efecto multiplicador en la violencia, porque pues si tú agarrabas un cartel, le quitabas al dirigente, pues 4 o 5 células empezaban a pelear entre ellas. Entonces, obviamente es parte de la violencia que se está viviendo en esto. Entonces, hoy, para poder pacificar al país, como dice Pigmenio, tienes que atacar las causas porque alguien se quiere. Es un asunto que nos podemos tirar horas si quieres, pero es un asunto que es complejo y que se tendría que explicar con todos sus asegúnes, porque es totalmente falso lo que dice Ciro Gómez Leiva y es totalmente cierto lo que dice Pigmenio Barra. O sea, nosotros tenemos que trabajar y atenernos a las consecuencias. Tú te pones a atacar a los capos, te pones a descabezar las cabezas de los carteles y pues generas más violencia, que está probado hasta la saciedad, mi querido Toño. Entonces, Ciro Gómez Leiva, pues obviamente es una reliquia del pasado que se niega a reconocer la nueva realidad. Y es por eso que toda la oposición tiene los números que tienen, porque no reconocen esta nueva realidad. Entonces, pues obviamente el señor Rating que tuvo que salir a pedir disculpas por aquella vez que nos mintió con las encuestas de Peña Nieto de todos los días diciendo que estaba 20 puntos arriba y tuvo que salir con su carota a pedir perdón porque pues eran encuestas totalmente pagadas y tramposas para hacer ganar a Peña Nieto. Pues ese mismo señor es el que exige credibilidad ahora y es el mismo señor que le dan sus periodicazos en la cara todas las semanas, mi querido Toño. Y a ver, le pido a David que nos grabe con esto. En efecto, es ridículo, como menciona Ramiro, que se olvida el pasado, que de la derecha quiera plantearnos mediante sus principales figuras que la violencia comenzó en 2018. Llegó López Obrador y bueno, México se convirtió, no sé si usted ha visto la serie, pero en The Walking Dead y AMLO es Negan, ¿no? No sé, ¿no? Una situación así, ¿no? El peor de los villanos, apocalíptico y así. Pero fíjate,
yo lo que te quiero preguntar a ti, Manuel, tú que has estado siempre, pues vamos, cerca y has observado a los medios de comunicación desde hace muchos años, ¿qué te provoca también el hecho de tener a un Ciro Gómez Leiva saltando de inmediato ante estos planteamientos de Pigmenio Ibarra sobre Felipe Calderón y sobre Genaro García Luna, saltando para defenderles? ¿Esto se debe a la amistad? ¿Se debe al agradecimiento? Un conductor de noticias tiene, pues vamos, puede legítimamente de pronto saltar a defender a sus cuates en una mesa de análisis. Pues yo creo que en parte tiene que ver con la manera tan airada en que defendieron durante mucho tiempo pues el desastre de país en el que ahora estamos metidos, ¿no? Es decir, los medios de comunicación y los comunicadores defensores de los intereses de la oligarquía neoliberal son corresponsables del desastre en el que se sumió el país por violencia, al tratar de ocultar muchos datos e información que ya eran de dominio público y que hicieron lo posible por minimizar el desastre de este modelito económico que benefició mucho a unos cuantos personajes de las élites mientras el país se desfondaba, ¿no? Entonces, durante años estuvo este asunto de tratar de posicionar a Felipe Calderón como un político valiente que se atrevió a enfrentar a los cárteles de la droga cuando se callaron todas las trapacerías de García Luna, que ahorita está preso en Nueva York acusado de traficar cocaína junto con el cártel de Sinaloa, ¿no? Que parece que es un tema que a varios columnistas se les ha olvidado, ¿no? Ese cargo de tráfico de cocaína de Genaro García Luna, que era el gran estratega y el supersecretario de Felipe Calderón en su infame e inmunda guerra contra el narcotráfico, que realmente pues fue una guerra contra los pobres en este país para que las empresas transnacionales pudieran explotar aún más los recursos naturales que estaban en disputa en varias regiones del territorio nacional, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver con esto y por supuesto que también, no sé en el caso de Ciro Gómez Leiva, no me consta, pero en el caso de otros varios comunicadores y columnistas, desde luego que había una cercanía y una amistad e incluso algunos favores por parte del sistema de espionaje que tenía montado Genaro García Luna. Ahora que están de moda los audios de Alito y de otros personajes, de Alito Moreno, el presidente del PRI, pues García Luna tenía montado un sistema de espionaje bastante amplio en el que por ahí filtraba algunas cosas a medios de comunicación consentidos, a directores de periódicos, a cosas de este tipo, y muchos de ellos pues le deben varios favores a García Luna. Por eso no es de sorprenderse tampoco esta defensa tan airada de algunos comunicadores hacia la desastrosa gestión de Felipe Calderón. Es decir, ahora nos tratan de vender la idea de que la violencia en el país se creó de 2018 para acá. Cuando tú ves las estadísticas del INEGI de homicidios dolosos, es muy evidente que hay una tendencia a la baja desde 1992 hasta 2006 y a partir de ahí se dispara la gráfica y las cifras, ¿no? ¿Qué pasó en 2006? Pues pasó el fraude de 2006 de Felipe Calderón y pasó la guerra contra el narcotráfico. Eso fue lo que marcó un antes y un después en la historia de este país y que ha generado una crisis humanitaria sin precedente. Ahora nos quieren decir que los efectos de esa situación, más de una década que seguimos padeciendo los estragos de ese tipo de acciones, son consecuencia del gobierno actual. Digo, me parece un infantilismo y otro intento más de engañar a la gente, ¿no? Porque es cierto que el gobierno de López Obrador no ha podido contener el clima de violencia que existe a nivel nacional. Ellos están diciendo que están tratando de atender las causas, que yo creo que es una medida correcta. Habría que cuestionarse si además de atender las causas profundas se podrían hacer algunas otras cosas de manera más inmediata, pero ese sería otro debate, no el hecho de atribuirle todo al actual gobierno, como si el desastre de los últimos 2 sexenios simple y sencillamente no hubiera ocurrido, ¿no? O sea, esto es otro intento más de seguir defendiendo la oligarquía neoliberal. Ese es el trasfondo real de esta airada defensa del calderonismo que todavía persiste ahí. ¿Qué tantos beneficios repartió Calderón entre esta élite
que lo siguen defendiendo con tanto ahínco después de que convirtió el país en una fosa clandestina. O sea, ustedes revisen las cifras de las fosas clandestinas, de la crisis de desaparecidos, y es evidente que hay un antes y un después de las acciones de este señor. Es decir, los fraudes electorales que vivió México en 2006 y en 2012, pues han generado consecuencias en lo social. El país se convirtió en un reguero de sangre. Ese fue el gran legado de Felipe Calderón, que ahora pues está ahí muy plácidamente viajando por el mundo en su puesto que tiene ahí dentro de la Fórmula 1, echándose sus chapuzones y agüita ahí en las albercas, mientras dejó un tiradero de país, y todavía tiene el cinismo y la desfachatez de salir a opinar sobre temas de política pública, ¿no? Y que todavía haya comunicadores que lo defienden, me parece infame. Y también no hay que dejar de lado que ahorita está muy fuerte el nado sincronizado entre estos comunicadores de la derecha para tratar de posicionar la idea de que el triunfo electoral del próximo domingo de López Obrador y de Morena va a obedecer a las alianzas a las presuntas alianzas del gobierno de López Obrador con el narcotráfico. Es una narrativa que estos mercenarios de la información han tratado de imponer desde la derrota electoral de las elecciones intermedias en el 2021 y que están refriteando ahorita y que muy probablemente van a refritear el próximo año en el Estado de México y en Coahuila, donde también habrá elecciones, y también en el 2024. Entonces hay que estar muy atentos para no dejarse engañar por estos personajes que claramente tienen un interés económico, porque como decía Alito Moreno en uno de sus audioscándalos, él decía que a los periodistas no había que matarlos a balazos, sino matarlos de hambre. Pues muchos de los que no han matado de hambre el viejo sistema neoliberal, pues son ahora los que están defendiendo tan airadamente a estos sinvergüenzas, ¿no? Sí, me queda claro que a Ciro Gómez Leiva no lo mató de hambre Alito Moreno, pero ¿qué les parece, compañeros, que profundizamos un poco más antes de entrar al tema de Alito? Profundizamos un poco más precisamente en ese nado sincronizado preelectoral. Y le pido a don David que nos grabe. Tiene toda la razón Manuel Hernández Borbolla al decir que si usted le prende a la televisión o a la radio, si usted busca en los periódicos, se está manejando la idea por parte de esos medios de comunicación tradicionales, de sus principales voceros pseudointelectuales, que hay una especie de contubernio entre Morena con el crimen organizado, ahora que es más que evidente que van a perder muchísimos estados. Hay algunos muy optimistas que aseguran que Morena y sus aliados se quedarán con 6 de los 6 estados que se disputan este fin de semana, este domingo, allá en México. Hay otros que hablan de 5, otros de 4, los menos optimistas. Los de 5 dicen, bueno, ya es un hecho, ahora que declina la candidata del Partido Verde y de el Partido del Trabajo ante Nora Rubalcaba ahí en Aguascalientes. Pero bueno, ¿tú qué opinas, querido Ramiro, ante estos planteamientos que hacen claramente desde la ultraderecha y están completamente encabezados, hay que decirlo con todas sus letras, por Claudio X González? Pareciera que Claudio X González eso es lo que quiero plantear, ¿no? Es el coco, ¿no? El coco de todos, así, a lo que nos enseñan a los niños mexicanos a temer cuando crecemos. No, es que va a venir el coco, o el señor Tlacuache, o etcétera. El presidente López Obrador constantemente lo menciona, pero el sujeto constantemente está ahí, y se ha convertido, además en un multimillonario mexicano, pues en el supervillano por excelencia. Hace algunas horas citó a Lili Téllez, Claudio X González, para decir que Morena es el brazo del narcotráfico, imagínese usted, ¿no? Ahora que pues es más que evidente que perderán las elecciones. ¿Esto en qué les ayuda a la oposición? O sea, esta narrativa que están planteando esta semana a pocos días de la elección, ¿en qué les ayuda? ¿Verdaderamente la gente va a cambiar su voto? ¿O bien van a buscar contestarlo, van a buscar impugnar esa elección después? Pues imagínate, Toño, imagínate ver a esta élite totalmente corrompida hacer este tipo de planteamientos. Yo anoche le decía a Vicente que no está perdiendo la elección la oposición por la culpa del narco,
sino del Marco, ¿no? O sea, del Marco Cortés, o sea, él y el líder del PRI han llevado al vacío a sus partidos. Ahora, después de todo lo que ha sucedido, después, por ejemplo, lo que planteaban en Aguascalientes, que es uno de los estados más, era los más disputados, yo pienso que ahora la profe Nora Rubalcaba se ha posicionado maravillosamente y tiene muchas posibilidades de ganar después de la declinación, después de que la rebasó, perdón, y algunas encuestas la ponen en 7 puntos arriba, quizá termine ganando con 10 puntos Aguascalientes, si no me fallan mis pronósticos. Uno se pone a pensar, ¿quién en su sano juicio va a votar por el PRIAN en este momento, después de todo lo que hemos visto, después del tráfico de influencias, después de la guerra de Calderón? Las feministas deberían enfocarse en Felipe Calderón, porque Felipe Calderón es el papá de los feminicidios en México. Él es el padre, así como se dice que Carlos Salinas de Gortari es el padre de la desigualdad moderna. El padre de los feminicidios en este país es que Felipe Calderón, gracias a su guerra contra el narco. Y es cuestión de que cualquier persona coteje los números. Y yo diría que todos los colectivos feministas, todos los que están en contra de los feminicidios, deberían de hacerle sombra a Felipe Calderón a donde quiera que fuera, porque gracias a él se dispararon los feminicidios. El que piense que no hay correlación entre el narcotráfico y los feminicidios, pues no está entendiendo de qué se trata. Ahora, si tú te das cuenta lo que ha hecho el trabajo de demolición que ha hecho los partidos de oposición para demolerse a sí mismos, porque ya este patetismo con el que se conducen, lo que hace Lili Telles en el Senado, que es, yo decía en el programa con Rafa Herrera, mi querido Toño, mi querido Manuel, que Lili Telles es la Amber Heard del Senado, es la esposa tóxica de Johnny Depp, ¿no? Entonces, es la tóxica del Senado, es la Amber Telles, ¿no? Ya así la bautizamos. Entonces, si ellos piensan que van a, que con esto gritar, denunciar, tirarse al piso, decir narcotráfico, decir que esto es lo que va a suceder y la chingada, con eso la gente va a voltear a decir, ay, me conmovió Lili Telles, me conmovió Alito Moreno, me conmovió Marcos Cortés y voy por ellos. No, lo que se defiende es, al final de cuentas, en esos bastiones panistas y priistas, lo que se defendía era el corporativismo. A ver, en esta elección yo voy a votar por el PRI, ¿qué me va a tocar? Voy a votar por el PAN, ¿qué me va a tocar? Pues no les va a tocar ni madre, señores. Obviamente estamos ante una circunstancia inédita que, como tú dices, los posibles escenarios, unos hablan de 4 de 6, 5 de 6, yo pienso que puede ser 6 de 6, obviamente va a haber una operación en los dos bastiones, creo que Durango y Aguascalientes, va a haber una operación, porque los otros ya lo tienen perdidos por madriza, pero van a tratar siquiera de conservar un par de bastiones. Pero si eso no se logra, y si se trabaja la elección con transparencia, pues estamos hablando básicamente ya de mandarle a los nigerianos que salen bailando con el ataúd. ¿Los has visto, Toño? ¿Así? Es lo que va a pasar. Vamos a estar bailando en el funeral de la oposición, ¿o cómo lo ves tú? Pues yo creo que sí. Yo estoy pensando en lo más seguro, los 5 de 6, incluyendo ahí Aguascalientes. Quién sabe qué pasa en Durango, pero a lo mejor y sí vemos estos que bailaban, ¿no? Tan, 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 tan. me acordé, mi querido Ramiro. Y le pido a don David que nos grabe, porque le quiero pedir también a Manuel, Manuel, que profundices un poco más en precisamente ese nado sincronizado en medios de comunicación tradicionales para implantar la idea de que en México ya, ¿no? Se convirtió en un narcoestado, cuando pues en verdad tuvimos un narcoestado hace ya mucho tiempo. Y esto, pues, es en mi opinión, la patada de ahogado las patadas de ahogado de la oposición ante una elección que podrían perder en los 6 estados. Y también te quiero pedir tu proyección para este fin de semana. Sí, pues ya se están vacunando, ¿no? De lo que se viene. Lo curioso es que ni siquiera estamos hablando de la posibilidad remota de que la oposición se declare triunfadora en estas elecciones. Estamos hablando de cuánto va a ser la goleada de Morena en las 6 gubernaturas que se van a disputar. Un escenario conservador, pues sería 4 de 6 gubernaturas, ¿no? O 3 de 6 gubernaturas, ya sería el colmo del conservadurismo.
Si atendemos a las encuestas y a los datos, a los números, pues más o menos nos hablan de 4 de 6 relativamente seguras para Morena, una muy disputada que es Durango, que muchos dan empate técnico, y en Aguascalientes, que llevaba ventaja el PRIAN, pero que se ha ido cerrando la elección y que algunos, estaba revisando hoy la encuesta de Poligrama, y ya dan empate técnico también en Aguascalientes. Entonces, en una de esas podría llevarse el carro completo Morena, yo no lo descarto. A mí me parece que va a quedar entre 4 y 5, me parece. Si tuviera que decir un número, diría 4 de 6. Ese es un número conservador, pero que aún así pues sería un triunfo contundente de Morena. Y aquí la pregunta es, ¿qué va a hacer la oposición para competir rumbo al 2024? ¿Cuántas gubernaturas le van a quedar al PRI? ¿Le va a quedar por ahí la de Coahuila? ¿Le va a quedar por ahí el Estado de México? ¿Quién sabe si lleguen con ella al 2024? Que es muy probable que Morena les gane la elección el próximo año. Y pues por ahí una que otra gubernatura tendrá el PRI. El PAN también se va a quedar con algunas pocas, con Querétaro, Guanajuato, Yucatán y alguna otra quizá por ahí. Y que esto va a dejar una posición muy ventajosa a Movimiento Ciudadano, que a pesar de tener 2 gubernaturas, son 2 estados que pesan en lo electoral, como lo es Jalisco y Nuevo León, ¿no? Entonces va a ser muy, muy interesante cómo se va a ir articulando este mapa político a partir del tema de las gubernaturas, porque acordémonos que tradicionalmente, y del 2000 pues hasta el 2018, la manera en que ganaban las gubernaturas los partidos políticos, pues era con el dinero que se robaban de los gobiernos estatales, ¿no? Entonces ahora si no tienen gubernaturas de dónde robarse dinero, pues y no tienen arrastre popular, no tienen una fortaleza que les permita entusiasmar al electorado, pues ¿cómo piensan competir en el 2024? O sea, se perfila una derrota contundente, como que el 2018 fue apenas el principio, ante esta incapacidad de la derecha y de la oposición de reconocer el desastre de país que dejaron. Si hubieran asumido una posición crítica o autocrítica desde el comienzo, muy probablemente podrían competir de mejor manera rumbo al 2024, pero no es el caso. Entonces yo creo que, pues lejos de hacerle un bien, le han hecho mucho daño estos comunicadores mercenarios que tratando de defender lo indefendible, pues han terminado por cavar más profundo y hundir cada vez más profundo a este bloque opositor que está completamente desdibujado y que andan viendo a ver de qué se agarran para poder medio competir en el 2024. Ahorita está muy claramente la operación Globo Naranja con Luis Donaldo Colosio Rojas, que están tratando de inflar a niveles exorbitantes en los medios de comunicación, en algunas encuestas que están utilizando con fines propagandísticos, pero aun cuando le metan mucho helio a ese globo, yo veo que les va a costar mucho trabajo echarlo a andar, ¿no? O competir con la oleada o con el poderío que ha construido López Obrador, que es un gran operador electoral. O sea, más allá de las simpatías o fobias que algunos le puedan tener a López Obrador, se le debe de reconocer que es un gran estratega electoral y que ahora con todas esas cuestiones a favor, yo no veo que tengan posibilidad de competir. Ya está ahí encuestas entre grupos de inversionistas, como una que publicó por ahí el banco Credit Suisse, el banco suizo, para que no digan que es cosa de chairos, en el que se le preguntó a un grupo de inversionistas y el 75%, es decir, 3 de cada 4, ya dan casi por hecho que Morena va a retener la presidencia de la República en el 2024, ¿no? De ese tamaño es la vapuleada de la oposición y se debe pues a esta incapacidad de reconocer el despedazadero de país que dejaron. Entonces están tratando de achacarle todo al actual gobierno sin asumir parte de su responsabilidad y la gente no se ha tragado ese cuento con todo y el dominio que todavía tienen de los grandes medios corporativos que están también atravesando una crisis de credibilidad brutal precisamente porque pues están defendiendo lo indefendible. Es decir, este tipo de comportamientos pues genera consecuencias y ahorita están pagando las consecuencias de sus actos, muchos de ellos, ¿no? Ayer, Manuel, Ramiro, llegaron a un extremo que yo no me explico, una situación verdaderamente ridícula. Ya no se trataba de defender a politicazos como siempre, empresarios, de defender lo indefendible, ¿no? De defender incluso a criminales. Ayer el Universal y Reforma defendieron a las tabacaleras.
y se lanzaron a decir es que López Obrador quiere agarrar a los fumadores del pescuezo y van a buscar prohibir, vamos, el fumar en estadios, en playas y en parques y etcétera. Vamos, tienes toda la razón, Manuel. Están buscando defenderlo, pero llegan al defender lo indefendible, llegan a un punto verdaderamente insospechado, increíble, ¿no? De incluso defender a los más malvados de los malvados, a las tabacaleras. Pero fíjense, hablando de los malvados, pues hay que poner este tema sobre la mesa. Ya le hemos presentado al público consentidor de Sin Censura los últimos audios de Alito, el mismo audio que él graba voluntariamente, sin darle a conocer al Güero Velasco, quien tampoco es una perita en dulce. Ya lo hemos discutido aquí y allá. Pero algo que no hemos discutido es la reacción del presidente López Obrador. Hoy, en la mañanera, la reportera de Reforma le cuestiona al presidente, pues, ¿cuál es su opinión de que Alito Moreno diga que lo amenazó? El presidente le dice que eso no es cierto, que él no se mete en ese tipo de cosas, que nunca lo ha hecho, que pues es un asunto de principios, de ideales, de moral, que tiene que ver con la polémica que existe ante las elecciones, pero pues que él de todas formas no se mete en eso, que si ha llegado a hablar con el Güero Velasco, pues fue en la inauguración del AIFA, pero que llevaban 2 o 3 años que no platicaban, negó que le haya instruido directamente al secretario de Gobernación, a Adán Augusto López, que fuera a amenazarlo, ¿no? Mediante el Güero Velasco, y dice, bueno, pues se trata de asuntos que considera pues son del dominio público y que yo no puedo, dice el presidente, yo no puedo hablar más al respecto, ¿no? Se habla de politiquería, eso es lo que yo quiero plantear. Alito Moreno, en este audio que él graba, yo lo decía desde muy, muy temprano, me parece que se ensarta él solo, como en la canción de Chicoché, del sapo que se ensarta en la estaca, el solito al compartir este audio con el Güero Velasco, bueno, pues queda como es que existen estos acuerdos en lo oscurito, y etcétera. Y en ningún momento, a ver, empiezo contigo, Ramiro, escucho yo al Güero Velasco diciéndole a Alito que lo van a meter a la cárcel. Él es el que lo saca. Lo que dice, el Güero Velasco es que se van a ir con todo contra él, y pues se pueden ir con todo con muchas cosas, ¿no? O sea, yo un día puedo decir, bueno, voy a ir con todo al hablar de esto, ¿no? De X o Y. No significa que verdaderamente lo esté amenazando con meterlo a la cárcel, otro tipo de situaciones. Mi pregunta para ti, Ramiro, honestamente, y para que no se vea esta situación como que solamente somos parciales con el presidente, en caso de que se compruebe, ¿sería legítimo que el gobierno de México amenazara a un dirigente de un partido con irse con todo contra él si no vota por una reforma que era absolutamente propositiva para los mexicanos, que votar de lo contrario, en lo contrario, respondería a una verdadera traición a la patria? Fíjate que el tema es bien interesante porque obviamente ahora el trabajo del PRIAN a través de la historia fue la ejecución del doble discurso. Esto es un discurso que tú le presentabas al pueblo y otro discurso el que utilizabas hacia adentro. Obviamente Alito es el mayor ejemplo de los dos discursos. Esa llamada es tan falsa, es más, te lo voy a hacer así, te voy a hacer, hola, ¿cómo estás, Manuel Velasco? Eres mi compadre, hermanazo, dime quién es el número 1 del Oriental. O sea, güeyes, o sea, ni para hacer montajes son buenos. Luego descubres que pues el Manuel Velasco y el Alito son compadres y por ahí andan circulando las fotos, pues se le haber dicho al Alito, échame la mano, compadre, que me traen bien jodido, ¿no? Y esta idea de este doble discurso, nosotros vamos, es más, acuérdate el Faux Pass, ¿no? Es el acto fallido que tuvo Alito Moreno hace unos meses cuando decía que él no iba a aprobar ninguna iniciativa que beneficiara al pueblo de México. Fue un desliz freudiano, ¿no? Fue un desliz freudiano. Y este doble discurso que se ha trabajado a través del tiempo de salir a decir que nosotros somos los auténticos representantes del pueblo de México, pero nos permiten saquearlo. Permítanos, yo me quedo con todas estas propiedades, le doy un rancho de 300 hectáreas a mi mamá, no sé ni cuántos terrenos tengo, haz la tranza para no pagar impuestos, espérate que entre al Congreso y vas a ver lo que vamos a hacer. O sea,
este doble discurso y luego sales de la cámara, vamos a seguir trabajando a favor del pueblo de México y tú dices, güey, o sea, nadie te cree. Por eso yo decía hace rato, cuando decíamos Manuel y yo, ¿quién en su sano juicio va a votar por el PRIAN? A pesar de que todavía tengan posibilidades en dos estados, ¿quién en su sano juicio votaría por alguien que está encabezado por Alito o por Marco Cortés, que propone paneles solares para todo el país y se endeudaron ahí mismo en Aguascalientes con un parque con un parque de esos, y pues deben todo el dinero y lo endeudaron a 30 años, una cosa de esas, ¿no? Entonces, es obvio que es lo más ridículo que puede haber en el mundo, es escuchar a estos priistas que son como una reliquia del pasado, hablar sobre temas como si fueran del pasado. Es como si nosotros le dijéramos a la gente, señores, ya no va a existir la televisión a colores, queremos que regresen a la televisión en blanco y negro de transistores. Ese es el modelo que te ofrece el PRIAN. Nosotros estamos ofreciendo el 8K ya, ni siquiera el 4K, el 8K, Smart TV, la chingada, que es por eso también que por lo que está perdiendo la oposición. Ya no están viendo a un Jacobo Zabludowski anunciar que amaneció soleado en blanco y negro. Están hablando con una sociedad que a través de un móvil, a través de un canal alternativo YouTube, con gente que no tiene que ver con el gobierno, les está diciendo las cosas como son. Es por eso que se van a extinguir, mi querido Toño. Pues sí, todo indica que van en la extinción muy, muy cercana. Y para hacerle la misma pregunta a Manuel Hernández Borbolla, ¿consideras que es viable la teoría de una supuesta amenaza que hace supuestamente, según dice Alito, a Dan Augusto, el secretario de Gobernación, al mismo Alito, pero por órdenes del presidente López Obrador? Digo, no sabemos si hay órdenes como tal del presidente López Obrador de ablandar en esos términos a Alito Moreno, pero a mi manera de entender, sí hay indicios de que hubo una operación política desde la Secretaría de Gobernación para apretarle las tuercas y tratar de presionar a Alito Moreno para que diera su brazo a torcer con el tema de la reforma eléctrica. El hecho de que hay una foto del 9 de abril entre Manuel Velasco y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que es más o menos en las fechas en las que se acredita esta conversación telefónica entre Velasco y Alito, pues nos da a entender que sí hubo ahí por lo menos una plática o un acercamiento, y eso le da cierto sustento a lo que vimos en la conversación. Y ahora tampoco hay que asustarnos de eso, porque desde principios del sexenio de López Obrador vimos que también le apretaron las tuercas a varios personajes de un modo parecido, y me refiero al caso de Eduardo Medina Mora, quien era ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con una cola muy larga, tras haber sido uno de los personajes consentidos de la docena trágica panista y también del sexenio de Enrique Peña Nieto, ocupando cargos que iban pues desde el CISEN, la Secretaría de Seguridad Pública o la Procuraduría General de la República, y que en una jugada política bastante hábil, diría yo, pues le apretaron las tuercas para que se saliera de la Suprema Corte de Justicia, y eso ha permitido que avanzar en ciertos temas donde los votos de la Corte han sido fundamentales. Hoy López Obrador dice que pues él no tiene esos usos y costumbres. Cuando le preguntaron si había presionado directamente a Alito, entonces no sabemos si provino directamente de la Secretaría de Gobernación esta jugada, o si contaba con la venia del presidente, ¿no? Pero en cualquier caso creo que sí evidencia algunos modos y formas de cómo se maneja la política tras bambalinas. Me parece que pues en estos términos y en estos ámbitos se dan muchas de las negociaciones políticas. Acuérdense el año pasado lo fuerte que estaba la guerra política con Francisco García Cabeza de Vaca, que si lo iban a desaforar, ya estaba avanzado el tema en el Congreso, y de repente pues entramos en un periodo de tensa calma, que ahorita se está reactivando un poco a partir de que pues están viendo que van a perder muy posiblemente la gubernatura en Tamaulipas, ¿no? Entonces, en la política hay que también tener en cuenta que hay muchas cosas que resultan inconfesables, y que hay que tener en mira también eso para tratar de hacer interpretaciones políticas más amplias, creo yo. Pues creo que ha quedado todo muy, muy, muy claro y muy interesante en esta mesa de análisis
Bueno, yo como disfruto de tenerlos compartiendo la misma, querido Manuel, querido Ramiro. ¿Por qué no, Manuel, nos compartes tus redes sociales para que la gente te busque y te siga haciendo este tipo de cuestiones? ¿Y dónde pueden leerte ahí en RT, en México también? ¿Por qué nos compartes esta información? Muchas gracias. Pues pueden ahí seguirme la pista en el canal de YouTube, Manuel Hernández Borbolla, igual en la página de Facebook, Manuel Hernández Borbolla Periodista, y en Twitter, @Manuel H. Borbolla. Y ahí estamos publicando. Ahorita no tanto dándole a la escritura, de repente hacemos algunas notas para RT en español, pero sobre todo estamos haciendo videos que salen en las redes de RT Play en español, en el canal de Facebook de RT en español también, y en algunos otros canales alternativos como RT Latinoamérica y demás. O sea, hay desplegados varios canales alternativos por aquello de la censura que está a la orden del día, ¿no? Y que curiosamente, pues con todo y la fuerte campaña que han tenido las potencias occidentales contra los medios rusos, pues no les ha pegado tampoco la narrativa, ¿no? Es decir, algo similar a lo que les está pasando a la derecha aquí en México, pues le está pasando también a la élite globalista en otros frentes, ¿no? Entonces, pues los invito ahí a echarle un ojo para seguir el contenido, y muchas gracias, Toño, por la invitación. Un gusto siempre compartir aquí mesa con mi querido Ramiro Padilla, y gracias también al auditorio por seguirnos la pista. Gracias a ti, querido Manolo, y pues ahí estamos muy pendientes de lo que planteas. Ramiro, por favor, pues compártanos también tus redes sociales, y si puedes, ya que tienes allá atrás el refri, ¿por qué nos pasas una muy fría virtual para todos aquí en Sin Censura? No, es que anoche estaba tomando, porque la gente cree que tomo cerveza, y le digo que no, que era un Boing de cebada. Me gusta tomar el Boing de cebada. No, yo los invito, ahí en mi Twitter están los libros, los paquetes que estoy vendiendo de Maradot y Hojas en Ruta. Estos 250 paquetes que estoy vendiendo son para financiar parte de Cartas a un Facho, que vamos a sacar un tiraje grande. Entonces les solicito que están a través de Mercado Libre para toda la gente de México, y en Amazon en Estados Unidos. Invito a la gente a que nos compre los libros, porque nosotros damos algo de valor agregado. Asimismo, miren, ya está ahí la imagen, Cartas a un Facho, que ya pronto sale, y promete ser mucho mejor que el pequeño Chairo ilustrado, porque es más estructurado, son ensayos más trabajados que el pequeño Chairo ilustrado. Y obviamente estoy a cerca de 280 suscriptores, señores, en mi canal. Por ahí pasé el link, de llegar a los 10,000 en mi canal, Ramiro Padilla Tondo. Y pues suscríbanse a Chairovisión. Nos vemos esta noche a las 7 de la noche, hora de México, en Chaironomics, que hacemos un programa con Abel Ayala y el profesor Francisco López de economía para Chairos. Vamos a estar invitando más economistas, y obviamente vamos a seguir a @Chairo Ilustrado, @Ramiro Atondo en Twitter. Síganme, ya rebasé los 23,000 seguidores en Twitter, que me siento muy contento porque hace un crecimiento orgánico. Nosotros no necesitamos pagar bots para que nos sigan, y pues toda la gente que anda ahí en el Twitter obviamente es real. Y pues ya saben, les agradezco mucho a la gente que está comprando los libros. Muy pronto ya tendremos a la venta Cartas a un Facho, que es la segunda parte de Pequeño Chairo Ilustrado. Y pues acá andamos en todas las plataformas. Nos vemos el viernes con el César Guti Pri, en el programa Entre Chairos y Fifis. Y pues aquí seguimos en los espacios, mi querido Toño. Y siempre un placer compartir con Manuel Hernández. Es muy bueno en su trabajo. Y no se diga mi querido Toñito. Siempre es un placer compartir con ustedes el espacio, y la paso muy bien. Yo también me la paso muy bien, como la pasamos aquí en aquella ocasión. Siempre lo menciono, ¿no? Cuando tuvimos la oportunidad de departir ahí en una posada. Pero pues ahí vendrán otros tiempos, y por favor busque todos los libros de Ramiro Padilla Tondo. Es muy importante que usted los pueda obtener. Yo creo que tiene que ser el libro de cabecera, ¿no? Que lo tenga ahí junto a la Biblia, ahí cada vez que esté usted, fíjese, a punto de dormirse, checando el Twitter y etcétera, y encabronándose con lo que dicen los bots y trolls de la fachiza, pues así como que puede sacar de su buró los libros de Ramiro Padilla, entonces decir, este cabrón le voy a responder de esta forma, y bolas, papas, ¿no? Así que bueno, mi querido Ramiro, pues ahí estamos muy pendientes. Nos vemos la próxima. Nos vemos.